Bendiciones, hermanos. Vamos a tener una breve oración. Bendito Dios, hoy te damos una vez más las gracias por permitirnos tener nuevamente la oportunidad de tener esta reflexión. Pedimos que por favor nos ayudes a tener un buen entendimiento y a poder compartir ese entendimiento de tu palabra con otras personas. Quédate con nosotros de principio a fin en esta reflexión y en el resto de este día. Te damos las gracias y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, continuamos el día de hoy con el estudio acerca de cómo debe ser el carácter del cristiano. Y estamos viendo algunas cosas que pueden de alguna manera modelar o pues que nosotros podamos tener la manera de poder tener control sobre, especialmente decíamos, nuestro enojo o todas aquellas cosas que nos pueden llevar a hacer cosas que no le agradan a Dios y que pueden dañar a aquellos que están a nuestro alrededor. Y el día de hoy vamos a continuar con ese pasaje de Gálatas capítulo 5 y el verso 22 y 23, especialmente en el verso 22 dice que aparte de tener amor, nosotros tenemos que también tener gozo. El gozo es algo muy importante, hermanos, en la vida de los seres humanos, porque eso puede contrarrestar nuestro enojo, nuestro malestar, cualquier cosa que nos haga sentir mal. El gozo es muy importante porque eso es la contraparte, por decirlo así, del enojo, de esa emoción que podemos tener y que puede hacernos hacer cosas malas si no ponemos por delante de Él nuestro gozo que Dios nos ha dado. En la palabra encontramos muchos pasajes, de entre ellos he escogido dos para compartirlos con ustedes en este día. El primero se encuentra en el libro de Hechos, en el capítulo 8, verso 39, donde nos relata la palabra de que después de que un hombre definido allí en ese texto como el eunuco, que fue bautizado por Felipe, uno de los evangelistas del primer siglo. Después de que fue bautizado, dice la palabra, que Felipe fue arrebatado por el Espíritu y lo llevó a otro lugar. Y el eunuco, dice, siguió gozoso su camino. Ahora, ¿de dónde salió ese gozo que el eunuco llevaba en su camino hacia donde él se dirigía? Bueno, el gozo que viene de Dios, hermanos, es muy diferente al gozo que puede sentir una persona o que sentimos nosotros en cosas que vienen de este mundo. El gozo de Dios, queridos hermanos, es un poder inefable, santo, que nos lleva a la adoración y a hacer la voluntad de Dios, pero sin renegar, con alegría. Este gozo, queridos hermanos, es un soplo del poder del Espíritu Santo de alguna manera que está en nuestras vidas, que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos da y nos fortalece a nuestro ser y infunde en nosotros una mente que puede recibir y obedecer el mensaje que viene de Dios. Hay un texto también en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12 y el verso 2, que nos dice algo bien importante. Hebreos 12, 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esto es muy importante, hermanos. El gozo que nosotros debemos tener, Jesús lo tuvo. Y eso, dice, le ayudó a no odiar a aquellas personas que le crucificaron, a no odiar a aquellas personas que le golpearon, que le humillaron, sino que ese gozo le ayudó a superar eso. Y eso es muy importante, queridos hermanos. Este gozo del que habla este pasaje nos dice la palabra, está puesto delante de Jesús en ese momento que él estaba recibiendo todas aquellas humillaciones. Por lo que se entiende este gozo, hermanos, asistió a Jesús, le dio coraje para enfrentar ese momento difícil, pero sin perder esa paz y esa tranquilidad que necesitamos tener cuando hay algo que nos está molestando. El Señor estaba en ese gozo visualizando su triunfo cuando Él iba a derrotar, hermanos, la muerte, el sepulcro y a Satanás. Pero lo hizo
manteniendo ese gozo. Se veía entonces en ese gozo nuestro Señor Jesucristo sentado a la diestra de Dios, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial, contemplando de alguna manera las multitudes que iban a ser salvas a través de ese sacrificio que Él estaba haciendo, pero con gozo, ¿verdad? Y esas multitudes que fueron rescatadas del mismo infierno, en las cuales usted y yo estábamos también, y que Jesús, en su gran amor, con gozo, obedeció al plan de Dios para que nosotros pudiéramos ser salvos. El gozo entonces era la fuerza interior que Cristo tenía para enfrentar el que, la humillación, la tristeza que le causaron aquellas personas que le despreciaron, hermanos, que le rechazaron y que lo llevaron a ese sufrimiento. Entonces, el triunfo de Jesús estuvo basado, según el escritor de los Hebreos, en ese gozo que él sentía, que al hacer eso usted y yo íbamos a tener la salvación de nuestros pecados y podíamos estar un día eternamente con Dios. Así que nosotros podemos superar cualquier cosa que nos haga enojar o nos moleste, pensando que al soportar esa persona o esa cosa que nos irrita, al final podemos tener gozo, podemos tener esa oportunidad de poder seguir amando a esa persona sin llegar a destruirle o hacerle daño. Que Dios me le bendiga, querido hermano. Nos vemos, si Dios lo permite, en el próximo video. Su hermano en Cristo, Arturo Torres.